vamos a escuchar sobre un tema que uno lo puede interpretar para, digamos, jugar económicamente con el tema, pero estando en comercio exterior, a nosotros nos parece que este tema es fundamental, el del dólar futuro, porque necesitamos saber, quienes operamos en comercio exterior, a cuánto va a estar el dólar, a cuánto se espera que va a estar el dólar en 2 o 3 meses o en un periodo determinado, cosa de saber cuáles tienen que ser nuestras proyecciones respecto de costos y de ingresos a nuestra contabilidad y qué cobertura podemos tomar y cómo. Y sobre eso vamos a estar encantados de escucharlo, Alan. Te cedo la palabra, licenciada Patrón. Ahí está. Yo formalmente darles la bienvenida, agradecerle a Alan por ofrecerse a darnos esta charla sobre dólar futuro. La dinámica va a ser que él va a estar hablando y ustedes van a poder preguntar por el chat todas las veces, todo lo que quieran durante la charla, porque vamos a parar justamente en cada uno de los temas para que haya una dinámica distinta, donde es un tema que a veces los economistas hablan en complicado, digamos, y la idea con Alan es justamente hacerlo lo más llano posible y que todos podamos entender de qué se trata el dólar futuro y cómo opera, ¿no? Vamos a... Bueno, acá está Emilio diciéndome mami, 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 pero básicamente vamos a hablar sobre distintos temas del dólar futuro, y vamos a tener también casos reales. Los dejo con Alan porque tengo acá a alguien que me está pidiendo algo que no sé qué es, así que Alan, muchas gracias y bienvenido. Hola, muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias Rodrigo. Gracias por dejarme presentar este tema bastante interesante en estos momentos. Quería confirmar si están viendo mi pantalla. Estamos viendo la pantalla. Bueno, bárbaro. Acá, como decía Laura, la idea mía de las presentaciones que suelo hacer es una charla continua. O sea, no van a ver los slides de la presentación y al final preguntas, sino yo lo que quiero y que suele funcionar mejor es que nos saquemos las dudas a medida que vaya pasando la presentación. La modalidad, como dijo Laura, lo escriben en el chat, ella me pregunta y va a ser una conversación con ella, continua. Entonces, por favor, a cada momento, pregunten todo lo que quieran, así se hace más ameno y seguramente cuando uno escucha una pregunta, a otro se le ocurre otra y va a ser más interactivo. Bueno, me presento, soy Alan Fran Raimondi, soy economista, también máster en finanzas y dueño CNB y analista de sistemas, que bueno, eso fue mi vida pasada. Acá vamos a hablar de dólar futuro, cómo utilizarlo para la cobertura principalmente. También voy a apuntar a mostrar casos reales porque cuando se suelen dar estos tipos de presentaciones, mis colegas son muy específicos en cuanto a la operatoria y no queda claro tal vez cómo se utiliza en la vida real. Entonces la idea es hablar de eso. Y al principio voy a hablar un poco también de qué está pasando con el dólar afuera y en Argentina. Entonces vamos a dar un marco, primero un environment para conocer qué está pasando y luego vamos a ir a los casos reales. Entonces, acá está la agenda, vamos a hablar del dólar macro, fuera de Argentina, qué está pasando, y acá también, qué es un futuro, para qué se utilizaría como cobertura. 3 casos, acá hay 2, pero van a haber 3 casos, donde en la operatoria se va a ver también los costos y demás, que van a ver que es impecable dormir tranquilo y estar cubierto, y el tratamiento impositivo. Bueno, comenzamos. Esto que está acá es el dólar en el exterior. ¿Qué significa esto? Yo escuché varios colegas y en otros medios también, donde están todos sorprendidos que el dólar se va a devaluar en el mundo. Es verdad, eso es verdad. Acá lo que
podemos ver justamente es ese efecto. La línea verde es el dólar index. El dólar index es un índice que muestra un promedio de, digamos, entre comillas, de evaluación o apreciación del dólar con respecto a otras monedas. Es una canasta de monedas donde muestra qué le pasa al dólar respecto a otras, al yen, al euro y demás, ¿no? Ahora, lo que se ve acá también detrás es la tasa de interés de un treasury de 2 años de Estados Unidos, donde simplemente yo puse estas dos cosas para que tengamos idea de lo que está pasando hoy. Acá se ve desde el 2000 hasta el 2020 la trayectoria, donde vemos que cuando la Fed incrementa la tasa, el dólar en sí, o sea, el dólar index, o sea, el dólar en el mundo, se aprecia porque todo el mundo va corriendo el dólar. Vemos acá después cuando relaja la política monetaria la Fed, ¿qué pasa con el dólar? El dólar se devalúa. Y así toda la vida, donde vemos que, por ejemplo, acá, en particular, en el año 2014 la Fed empezó a subir la tasa muy de a poco, y vemos que siempre reacciona primero las monedas. Las monedas son más rápidas que el resto de los instrumentos. Entonces, acá vemos que alrededor del 2014-2015 la Fed empezó a subir de a poquito la tasa y enseguida el dólar tuvo su efecto de apreciación. Y acá vemos que con esta crisis del COVID bajó la tasa de nuevo prácticamente a centavos, o sea, 0,15% es un treasury a 2 años de Estados Unidos. Es prácticamente negativo porque con los costos esto ya no vale ni la pena comprar un treasury de Estados Unidos. Para hacer otras cosas sí, podemos hacer otra charla, pero en realidad como para tener una ganancia no sirve. Simplemente para reaseguro, pero otra charla. Y acá vemos cómo el dólar volvió a tener tendencia, rompió la tendencia alcista y empezó su tendencia bajista en el mundo. Esto no pasa nada para nosotros porque lo que dijo la Fed también es que todo 2021 va a mantener la tasa baja. Lo que dice la Fed lo cumple, es así. Y seguramente una vez que pase la crisis, volverá a una normalidad muy de a poco y veremos el dólar subir nuevamente. Pero para eso falta hasta el 2022, no creo que suceda. ¿Preguntas hasta acá, Lau? No, por ahora no. Están diciendo, algunos no escuchan muy bien, pero los demás escuchan bien, así que sigamos. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos un poco más a nuestra región. ¿Qué es esto que está aquí? Esto es, la línea roja es nuestro peso argentino y la línea verde es el real brasilero. ¿Qué quiero mostrar acá? Esta línea azul indica fin de 2019. Esto que está aquí, esto es el tipo de cambio oficial, no es el contado con liqui, no es el MEP. Eso podemos hablar otro día, no hay problema. Simplemente para tener una referencia, ¿qué está haciendo el gobierno? Está haciendo lo que se llama crawling peg. Crawling peg son microdevaluaciones controladas por el Banco Central del tipo de cambio oficial. ¿Para qué hace esto el gobierno? Es para que el dólar siga la inflación. Entonces, el dólar al principio de año estaba alrededor de 60 pesos y ahora está alrededor de 72. Es una forma de no pegar saltos en las devaluaciones, que bueno, depende del contexto, funciona o no, eso lo veremos después, pero el objetivo del gobierno es simplemente acompañar la inflación con el dólar oficial, muy de a poco. No sé si se dieron cuenta, pero 60, 72 y fue muy de a poco. Ahora, el real tiene otro comportamiento, donde la política, que es nuestro vecino más grande, y ustedes saben mejor que yo, tienen contacto seguramente con empresas de Brasil, donde la política de Brasil hoy es ser más competitivo que China quieren, tal vez, no sé. Pero el objetivo, uno de los objetivos es ese, y devaluó ya de lo que va del año 30%, nosotros 20%. Esto no significa que el tipo de cambio nuestro esté trazado, no. Es simplemente una información para tener en cuenta que Brasil, respecto a nuestros productos, ya tiene un 10% de ventaja.
Entonces, en el futuro, si esto continúa, para Argentina, por más que haya devaluado, va a necesitar devaluar más. Es una señal hoy, pero no significa que pase. Pero para tener un resguardo es bueno tenerlo en cuenta. ¿Preguntas, Laura? Había una de la filmina anterior en cómo afectaba esto en Argentina. Bueno, nosotros en realidad con las devaluaciones del dólar fuera del país, para lo que es intercambio no afectaría porque nosotros nos manejamos en dólares, no somos una economía multimoneda, entonces para lo que es el día a día no afectaría. Ahora por el lado de lo que es Argentina pidiendo préstamos, cuando Estados Unidos baja la tasa es más barato pedir préstamo en el mundo para los gobiernos y las empresas, así que es buena señal que el dólar se devalúe para las empresas locales, porque si necesitan financiamiento externo, va a ser más barato colocarlo, todo dependiendo también de la negociación de la deuda, que creo que todo el mundo sabe, supuestamente la semana que viene terminaría el 4 de agosto, ojalá, porque ya es eterno. Si la deuda se arregla, llega a un acuerdo, y el dólar se devalúa internacionalmente, las tasas internacionales van a ser muy bajas, entonces el costo de financiamiento para empresas locales va a ser moderado a bueno, espero que con el riesgo argentino de más, ¿no? Pero es positivo que el dólar se devalúe para Argentina. Ahora, por ejemplo, en el 2018, acá vemos que la Fed estuvo subiendo tasas, fue cuando Argentina se sobreendeudó, ya sabemos toda esa historia, y le cortaron el financiamiento porque lo que se dice es flight to quality. ¿Qué significa eso? Cuando la Fed sube la tasa, es preferible tener treasuries del gobierno americano que invertir o tenerlo en otra cosa. Ya la gente con tener 3% de una cartera súper conservadora es feliz y las empresas también. Entonces, cuando sube la tasa de Estados Unidos, se encarece en el resto del mundo el crédito para las empresas y gobiernos. Buenísimo. Acá alguien pregunta, nosotros tenemos un buen precio hoy, a mi entender. Es como una afirmación pregunta. Ahora lo vamos a ver, sí. Y después acá dice, Alfredo dice, he escuchado eso mismo, que a pesar de que el tipo de cambio no ha presentado cambios importantes de diciembre a la fecha, acompaña la inflación entre paréntesis, el tipo de cambio se encuentra en un valor competitivo. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. Sigo entonces. Justamente Dale. Eso viene después. Tipo cambio real, argentino. El tipo cambio real es la gran pregunta. ¿Está caro o está barato? Justamente estas dos preguntas que vinieron hablan de eso. Esta es la serie de tiempo de lo que fue el tipo cambio real desde 2002 en adelante, donde se ve, digamos, entre comillas, el poder de compra de los dólares en los bienes locales. Cuando vos vemos que está muy bajo el tipo de cambio real, entre 70 y 90, vemos que todo el mundo se va de viaje, compra cosas importadas, porque el peso se fortaleció, esa sería la palabra. Hoy en día estamos acá, en alrededor de 115, 116, 118, depende del día. Esto se hace día a día, con el Banco Central lo publica. Acá está para el que quiera investigar este tema. Y es caro o barato en este punto. Si vemos los años anteriores, ¿qué pasa? En estos periodos donde se ve muy barato el tipo de cambio real es cuando el Banco Central pierde muchas reservas, por muchos motivos, por importaciones, por turismo, por otros motivos también. Entonces, el clásico argentino es cuando está muy barato el tipo de cambio real, el Banco Central pierde muchas reservas. Ahora, ¿está caro o barato? Esa es la pregunta de hoy. Puede estar más caro. O sea, está bien, es competitivo con respecto a hace 2, 3 años atrás, 4. Pero si vemos la serie, vemos que desde 2002 a 2009, 10, en el 2010 estaba por encima del valor actual. O sea,
puede estar más caro también el tipo de cambio real. Entonces, yo no sé si está barato o caro. Puede llegar a seguir su, su camino, porque también el objetivo del gobierno era mantenerlo caro. ¿Para qué? Para evitar salida de reservas. Entonces, con estas microdevaluaciones que vimos antes, más el camino que tuvo en el periodo 2003-2010, es probable que siga. Esto no significa que está bien. Y yo veo, esto ya es una presión personal, para el año que viene, qué está pasando con la inflación. Esto refleja lo que pasa con el tipo de cambio y la inflación. Si la inflación, lo más probable es que el año que viene tenga una aceleración, hay de todos los colores opiniones sobre este tema, pero no van a ser 2% mensuales, eso sí lo podemos afirmar. Hoy es 2% por la situación de pandemia que tenemos, donde está la cuarentena, y además tenemos todos los precios de la canasta pisados, lo que son servicios públicos y los productos de primera necesidad. Entonces, el INDEC tiene alrededor de 2% en estos momentos, pero el resto de los precios siguen su camino. O sea, todos los que no está dentro de esa canasta sigue aumentando, esto lo vemos todos. Entonces va a llegar un momento el año que viene donde el tipo de cambio oficial va a tener que pegar un salto, o tal vez acelerar el crawling peg. Alguna de las cosas va a pasar, pero no lo veo para este año, pero el año que viene es muy probable, porque el resto de los precios van a seguir su camino, entonces va a haber una distorsión de precios tal que va a haber una necesidad de sinceramiento. No sé cómo lo harán o no, pero es tapar la olla con la mano, es imposible. Entonces, en algún momento del año que viene va a seguir su camino el tipo de cambio, el oficial, y también seguramente en algún momento cuando las brechas que hay también sean mayores, algo va a pasar ahí. Entonces estaría muy bien estar cubierto de esa situación. Para eso estamos acá. ¿Alguna pregunta, Lau? Sí, si Gustavo Semacendi pregunta si la devaluación de Brasil afecta a todos los países de la región. No es que afecta, se hace más competitivo, entonces si un producto precisa, digamos, que vende Brasil y Argentina es homogéneo y alguien fuera de este mercado lo precisa, lo va a comprar donde es más barato. Es simplemente eso, no es que afecta. Otra pregunta más es... Para ajustar el tipo de cambio, sí, ahí tengo a alguien. Emi, espera un poquito, por favor. Dice, para ajustar el tipo de cambio, ¿se toma IPC Index o cálculos privados? Para ajustar el tipo de cambio, no entendí la pregunta, ¿me la repetís? Sí, para ajustar el tipo de cambio, ¿se toma IPC Index o cálculos privados? No, el Banco Central tiene su política monetaria aparte del INDEC, son dos instituciones separadas. El Banco Central tiene que bregar para que los billetes y monedas de circulación tengan un valor constante para evitar distorsiones de precios. El objetivo del Banco Central es mantener el valor de la moneda, no se junta con el INDEC a ver cómo viene. O sea, obvio que tiene en cuenta la inflación, que es también el objetivo del Banco Central, es mantener la inflación. Entonces, cuando lo que hacen los bancos centrales es manejar tasa y dinero en la calle. Con esos dos instrumentos manejan la inflación. Acá en Argentina siempre hay exceso de algo, exceso de dinero, exceso de otras variables, exceso de tasa, entonces hay una descoordinación constante donde el equilibrio es muy delgado, no estamos en una tranquilidad, estamos en una cornisa, diría yo, porque viene emitiendo además mucho y la inflación está tapada. Entonces, el tipo de cambio con esas dos variables va a tener una corrección de acá al futuro, ya sea o por una aceleración del crawling peg que vimos antes, o también por algún salto tal vez, no lo sabemos. Preguntan también cómo se determina la TCRM, o sea, el tipo de cambio real. Real. Está en el Banco Central, acá está en las publicaciones, está la metodología y también te muestra el tipo de cambio real de otros países.
de la región. Bien. Y preguntan si la fuente de ingresos de dólares genuinos es la exportación, liquidarles a tipo de cambio 70 más lo que te comen con los derechos de exportación. ¿No sería un buen plan con un tipo de cambio real de 115? Sí, o sea, los derechos de exportación son carísimos. Ustedes saben más que yo de ese tema. En realidad sí debería aumentar el tipo de cambio el oficial, porque no da incentivos a los exportadores, justamente. Bien, podemos seguir. Bueno, vamos a empezar a entrar en el tema dólar futuro. Dólar futuro, esto que está acá es una previa para hablar del tema. ¿Qué es esto? Esto es el interés abierto. ¿Qué significa? El Banco Central, para bajar expectativas de evaluación, lo que hace es intervenir en este mercado. ¿Cómo lo hace? Vendiendo todo el futuro necesario, según el momento, para parar una expectativa devaluatoria. Entonces, esto que está acá es la serie del Banco Central, cómo se fue comportando con el dólar futuro. Entonces vemos que acá en 2015 fue el pico de intervención del Banco Central en futuros. Después una operatoria, supongamos que normal entre comillas. Igual acá ya vemos cuando entramos al FMI que empezó a intervenir más fuerte, el julio del año pasado. Después con el cepo nuevo bajó la intervención del Banco Central. Y hoy en día vemos de nuevo que ya está creciendo a niveles de julio de 2018. Entonces, esto es una señal de que el Banco Central está vendiendo todo el futuro posible porque quiere dar una señal de que no habría alguna devaluación extra de la que se está viendo con el crawling peg. Entonces, el Banco Central está vendiendo fuerte, hace 2-3 meses que ya viene subiendo su posición. Entonces, sabemos que está cauteloso de no generar expectativas devaluatorias, pero lo que se ve es que está tirando fuego para mantenerlo. ¿Qué es un futuro? Un futuro, esta es la definición de manual, ahora vamos a ver cómo se trata. Es un contrato entre dos partes que se comprometen a una fecha establecida, a un precio pactado, por un intercambio de un activo subyacente, que puede ser físico, financiero, inmobiliario, materia prima, clima y demás. ¿Qué significa esto? Es un contrato, vamos a hacer un ejemplo básico. Cuando compramos un inmueble. Un inmueble tiene un boleto compra-venta. El compra-venta es un futuro en sí. ¿Por qué? Porque en el futuro, en el contrato figura el precio, figura la fecha pactada y el intercambio. Es lo mismo para lo que son otros futuros, ya sea el dólar financiero, ya sea, hay futuros de clima que se compran también y se venden, esto para las lluvias y demás en cosechas. Hay futuros en el mundo realmente de lo que quieran, así que es muy extenso la cantidad de activos que hay. Lo que se llama activo subyacente es lo que tiene detrás el activo financiero. Entonces, lo que representa el activo financiero es algo en la vida real. Entonces, lo que vamos a ver hoy nada más es el dólar futuro, no vamos a meter con otros. El objetivo de esto es reducir el riesgo. Para eso se inventaron los futuros. O sea, el propósito inicial es reducir riesgo. Después también se puede utilizar, obvio, como especulación, como arbitrage, pero bueno, esos son otros temas que no vamos a ver hoy. El activo subyacente nuestro que vamos a hablar es el dólar del Banco Central 3.500, que es el oficial que todos los días el Banco Central comunica alrededor de las 2 de la tarde, donde ese es nuestro activo subyacente. El resto de los elementos que tienen los futuros de dólar son la fecha de vencimiento, donde uno compra el dólar, supongamos, de julio, agosto, septiembre, al último día hábil. Las posiciones que figuran dentro de la pantalla son un año. El tamaño del contrato es el lote. ¿Qué significa? Yo compro un contrato de dólar y significan $1.000 detrás.
La cotización es en pesos, por más que estemos hablando de dólares, es todo en pesos, y la liquidación es diaria. ¿Qué significa eso? Que las diferencias son diarias. Yo no tengo que esperar al final del contrato para recibir el dinero de la cobertura o pagar el dinero de la cobertura. Yo todos los días tengo liquidación diaria, entonces uno va obteniendo ya la ganancia dentro del contrato sin esperar a la finalización. Ahora vamos a hablar de tasas implícitas, pero antes que eso le quería mostrar, acá está. Esto que está acá es el mercado de ROFEX, donde se ve los contratos que están negociando en este momento. Como ven, cada contrato de dólar futuro tiene su mes y el año detrás, donde se ve un dólar julio, por ejemplo, que termina en 2 días, y una letra A atrás con el mismo nombre. ¿Qué significa eso? Estas son operaciones mayoristas de a 1000 contratos y estas son operaciones minoristas. Ahora, si quieren saber cuánto está el mercado priceando el dólar, vienen a esta página y lo pueden llegar a ver enseguida. Entonces, vemos que por ejemplo, para agosto, el último precio operado, septiembre es 77,18, para diciembre es 86,24, so on. Entonces, nosotros tenemos ya... ¿Sí? Perdón, te interrumpo con una pregunta del chat. Silvina pregunta, ¿qué costos impositivos tienen todos los movimientos diarios? Bueno, eso lo vamos a ver al final, es justo un slide de eso. Entonces, nosotros tenemos acá la certeza de lo que nosotros podemos cubrirnos. No significa que el dólar oficial después esté a este valor. Ahora vamos a ver cómo se utiliza, pero nos da una idea de cuánto va a estar el dólar oficial según el mercado de acá a un periodo de tiempo. Acá se ve un poco mejor. Entonces, esto que está acá es la curva de tasas implícitas. ¿Qué significa esto? Que un dólar hoy de 72,135, cuando saqué esto el 28, si yo le aplico una tasa implícita de el 29 TNA, implica que al final de julio va a estar 72,30. Es como si yo haría un plazo fijo de algo que vale 72,135 y le aplico una tasa, supongamos, del 43,495%, me va a estar dando un dólar de 82,80 para noviembre. Eso significa las tasas implícitas. O sea, los futuros siempre se manejan con las tasas implícitas. ¿Cómo es esto? En el pasado, con los futuros se utilizaban, por ejemplo, uno se compraba algún instrumento que dé justamente 43%, supongamos en este caso TNA, y se compraba el futuro, entonces estabas cubierto por cualquier devaluación que pueda ocurrir, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta? Por ahora esa nomás, la del costo. Bueno, sigamos entonces. Vamos ahora ya a los ejemplos concretos. Acá vamos a jugar un poquito. Ejemplo, cobertura importador. Acá está. ¿Se ve bien la pantalla? La agrando, vamos a agrandarlo un poco, a ver si se ve mejor. Bueno, ¿cómo funciona esto? La idea es, uno quiere cubrir, vamos a suponer, 100.000 dólares, vamos a cubrir. Entonces supongamos que nosotros tenemos una importación, que un container llega de acá a un mes, o en realidad el ejemplo está hecho para dólar agosto. Bueno, ya estamos en agosto prácticamente. Entonces el dólar agosto el futuro está a 74 pesos con 61. Yo quiero cubrir una importación de 100.000 dólares. Esto equivale en pesos 7.200.000. Para cubrir esta importación necesito 100 contratos, porque recuerden que siempre un contrato son 1.000 dólares. El spot hoy, en realidad estos los números que hice ayer, era 72,14, el futuro es 74,61, y el ejemplo que estoy dando acá es, supongamos que el spot llega a 75 pesos. Entonces, si llega a 75 pesos, la cobertura se calcula de esta forma, que es el spot a fin de agosto menos el dólar de agosto a la fecha de compra por 100 por los contratos
por 1000. Esto nos da una ganancia de 39.000 pesos. ¿Eso qué significa? Si yo tengo una importación hoy, que hoy el dólar está a 72,14, cuando me venga la importación la tenga que pagar de acá a un mes, yo estoy cubierto hasta 74,61 en adelante, estoy cubierto por la devaluación. Entonces, al menos hasta este valor ya quedo empatado, y luego de este valor, luego de 74,61, estoy cubierto por cualquier movimiento de tipo de cambio oficial. Entonces, en el ejemplo está 75, tengo 39.000 pesos de profit, que es la diferencia justamente que hubiera tenido que pagar si es que yo me quedaba con los pesos en la mano. Entonces tendría que haber desembolsado 39.000 pesos más. Supongamos que hay un escalón en estos momentos, de acá a agosto no creo, pero esto se puede traspolar al futuro, al año que viene, y hay una devaluación más grande. Ya simplemente con 6 pesos, que bueno, es bastante, que igualmente no es tan loco, porque estamos hablando de un dólar 78, y el blue está a 130, y el contado con liqui 117. Entonces, que un día se devalúe 6 pesos, no es, me comí la S, perdón, 6 pesos. No es loco pensar que se devalúe el 6 pesos. Tenemos la cobertura hecha y recibimos 339.000 pesos por haber comprado el dólar futuro de ese mes. Podemos comprar cualquier mes, podemos comprar agosto, diciembre, el año que viene. Hay un año de cobertura ya implícita en los precios. ¿Preguntas acá? No, por el momento no. Bueno, sigamos con otro ejemplo. Perdón, sí, ahí aparecieron preguntas nuevas. Sí. ¿Debemos participar algún monto a la hora de realizar el contrato? Sí, lo vamos a ver. Ahora después muestro la operatoria como es con un ejemplo. Supongo que con la operatoria también explicás cómo se compra el dólar futuro. Tal cual. Sí, ahí lo vamos a ver. Esto es el ejemplo teórico, y ahora después más tarde vamos a ver en 2 slides más la operatoria. Listo. ¿Otra pregunta? Esas eran las únicas preguntas. Bueno, seguimos. Ahora, un ejemplo numérico para exportación. En estos momentos, digamos, un exportador se cubriría con el tipo de cambio a la baja. No sé si es el contexto actual, pero a la baja, o más bien si uno piensa que el tipo de cambio va a quedar igual, como fue todo diciembre, por ejemplo. Entonces, si uno ve que el tipo de cambio, la tendencia es mantenerse, el exportador le conviene vender tipo de cambio futuro. No hace falta tener el dólar, es todo en pesos, pero un exportador se cubre del riesgo del tipo de cambio a la baja, o si el tipo de cambio se mantiene. ¿Cómo es esto? Si el tipo de cambio, supongamos, hoy está a 72,135 y continúa en ese valor durante 2-3 meses, uno se gana toda la tasa. Toda esta tasa se la gana. En un contexto donde el dólar se mantiene o baja, pero supongo que baja no creo, pero puede pasar que en algún periodo termine el crawling peg, supongamos que la deuda salió exitosa, supongamos que el FMI le dijo todo que sí, y supongamos que recibe plata de algún organismo, no sé, Banco Mundial o quien sea, puede ser que el dólar se mantenga unos meses. En ese caso, la cobertura es al revés. La cobertura es vender dólar futuro y uno se lleva la tasa efectiva. Entonces, vamos al ejemplo de cobertura de exportador, donde el riesgo sería que el tipo de cambio baje. Entonces, con el mismo ejemplo de antes, supongamos que tenemos $100.000 y llega a agosto, como habíamos antes, en vez de estar 75, está 74. Nos llevamos la diferencia, la llevamos nosotros, y si baja más o se mantiene alrededor de 72, supongamos que el tipo de cambio hoy está a 72,14 y quedan 72, llevamos la diferencia nosotros. O sea que la cobertura para el exportador, con un contexto donde el dólar se mantiene o tal vez baja, es vender dólar futuro. Así que también, o sea, las coberturas pueden ser en ambos sentidos. Eso sería la moraleja. ¿Alguna pregunta? No, ni una. Yo te Bueno. agregaría
una pregunta, tal vez Sí. la respondés más adelante. ¿Qué pasa si compro dólar futuro para pagar una importación y resulta por cambios de normas del Banco Central no puedo pagar esa importación? ¿Qué hago con ese contrato? Buena pregunta. En ese caso, vos simplemente vas a recibir la diferencia. No va a pasar nada o sea, vos iniciaste la compra del futuro, te cubriste, y al final del camino vas a tener la ganancia. Así que no está mal tampoco. Ahora, en el ejemplo que sigue lo vamos a ver mejor. Bueno, hasta ahora vimos teóricamente cómo funciona un futuro, donde el ejemplo simplemente era comprar o vender y nada más. Ahora lo que voy a mostrar es una cobertura total para cubrir riesgo de devaluación y riesgo de inflación. Esto se hace con 2 o más instrumentos. Esto en el mercado se llama sintéticos. Sintéticos es cuando vos comprás más de un instrumento hedgeado, o sea, que está enganchado con otro con algún motivo. En nuestro caso vamos a mostrar un sintético donde podemos cubrirnos de dólar y de inflación en el mismo momento. Vamos al ejemplo directamente. Bueno, espero que se vea bien la pantalla. Voy a ir paso por paso porque hay muchos números, capaz la gente se aburra acá. Ahora, el tipo de cambio hoy, de nuevo, 72,14. Vamos a suponer que tenemos que cubrirnos, en un caso real, $800.000, una importación de $800.000. La operatoria es la siguiente. Para yo cubrirme, lo que preciso es lo que se llama una garantía. Las garantías para hacer esta operación pueden ser cualquier activo financiero prácticamente. Pueden ser un fondo de común de inversión, pueden ser bonos, puede ser dinero directamente, puede ser treasury del tesoro, puede ser lo que quieran. Depende del tipo de garantía, tiene lo que se llama un aforo, donde te lo toman 100% o hasta el 80%. Por ejemplo, un bono argentino te lo toman al 80%, una I-24 o algún otro bono local. ¿Hola? Perdón, te interrumpo antes de que sigas avanzando. Sí. Si quiero vender uno que compré, ¿vence en el mismo mes o cambia el contrato, no? Ahí está, buena pregunta. El contrato es mensual, donde hay 2 opciones ahí. Cuando finaliza el mes, siempre los precios de dólar futuro es al último día hábil del mes. Entonces, estos precios que se están negociando acá, donde dice ULT, la columna ULT, es el último día del mes hábil del mes. Entonces, el dólar agosto, no sé, va a terminar el 30 o 31, no sé cuándo es el último día hábil, termina el contrato a esa fecha, a 74.60 es lo que se está negociando ahora. Entonces, cuando llega el fin de mes, si vos querés seguir cubierto, la estrategia es, se pide un pase en ROFEX. Entonces se hace automático y seguís comprado en el futuro del mes que sigue. Y ahí encima te bonifican comisiones al 50%, porque vos seguís dentro del mercado. Entonces, cuando llega a fin de mes, tenés 2 opciones, o simplemente 3 opciones. Si vos dejás morir el contrato solo, el último día hábil, ROFEX te lo vende. No es que se vence el contrato y se canceló solo, sino se hace la contraoperación. Si vos compraste, ROFEX te lo vende el último día hábil y te cierra la posición. La otra, si vos lo dejás morir solo. La otra es lo operás vos y lo matás antes, o el mismo día finalizar la fecha, o pedís un pase, que significa entrás al futuro del mes que sigue. Que es lo que yo estoy recomendando en estos momentos, porque ¿qué pasa? Como vimos que el Banco Central está interviniendo mucho el dólar futuro, las tasas implícitas de los vencimientos más cercanos son menores. Bueno, esta no cuenta porque son 3 días, pero supongamos, agosto la tasa está implícita hasta en 36, 39 y después van subiendo las tasas en el futuro. Estas 2 es porque el Banco Central está interviniendo mucho, entonces está más barato cubrirse con el más corto. Con el plazo más corto es más barato. Entonces lo que conviene es lo que me contaste vos, vos te comprás el futuro más próximo, que es el más barato. ¿Por qué más barato? Porque la tasa es más chica. Te compras ese futuro y cuando termina el mes,
pedís el pase. Entonces seguís con el futuro del mes que viene. Sabés que el Banco Central está interviniendo, entonces el futuro más cercano va a ser más barato. ¿Se entendió? ¿Seguimos? ¿Otra pregunta? Por el momento no hay otras preguntas. Bueno, seguimos nuestro ejemplo entonces. Tenemos el dólar spot 72,14. Suponemos que vamos a tener un container por $800.000. Eso equivale en pesos 57 millones. Para hacer una cobertura precisamos 800 contratos, donde cada contrato vamos a hablar de las garantías. Las garantías, como hablamos antes, pueden ser infinidad de instrumentos financieros. Yo lo que suelo hacer, como esto es todo en pesos y con las regulaciones que hay hoy en día, que tocar dólares en el mercado financiero tal vez afecta a importaciones, no deberíamos irnos de los pesos. Entonces, lo que yo suelo hacer es una garantía, el mercado mejor pide una garantía de alrededor del 15% de lo que es el total de la cobertura, son alrededor de 8.600.000 pesos, y también lo que se hace es un fondo de money market del 5% para las diferencias diarias. O sea que yo para tener una cobertura de $800.000 preciso una inversión de 11.500.000. Ahora, ¿cómo funciona la propuesta mía de un sintético para tener la cobertura gratis y tal vez inclusive ganar dinero y estar cubierto por devaluación? Acá nos preguntan cómo se determina la tasa implícita. Es lo que en el mercado se está vendiendo hoy en día. Si se vende a 77, por ejemplo, en septiembre, eso implica que respecto a hoy, que está a 72, la diferencia entre 77 y 72 es la tasa implícita, el TNA. Entonces, es lo que se vende en el mercado, la expectativa de devaluación y lo que interviene el Banco Central. Por eso las más cercanas tienen menos tasa porque el Banco Central está vendiendo muchísimo. Bueno, sigo con el ejemplo. Ahora, ¿yo qué hago para mis clientes con este tipo de coberturas? Lo que es la garantía no lo dejo fijo, no es que yo, digamos, incluimos 8.600.000 en algún lado como garantía y quedan quietos. No, yo esto lo coloco en una cartera de lo que tienen bonos adentro SER. Los SER acompañan la inflación. Entonces, una cartera SER está dando promedio, hubo meses de 5%, hubo meses de 2,80%, promedio 3,50%. Entonces, la garantía no está quieta. Eso es muy importante. No es que yo coloco 8 millones y quedan ahí quietos sin hacer nada. Esos 8 millones están haciendo dinero a una tasa SER. Entonces, ya estos 8 millones yo los coloco en una cartera de bonos SER y que está alrededor de 3,50 mensual, una tasa efectiva mensual de 3,50, donde los 8.600.000 se convierten en 8.900.000 en un mes. Entonces, la ganancia por tener la garantía nomás ya son 302.000 pesos para una cobertura de $800.000. Después está el 5% de money market. ¿Por qué es este money market? Porque las diferencias, como hablamos antes, son diarias. Uno recibe o paga las diferencias diarias de devaluación. Como se está comportando el mercado hace meses ya, como viene el crawling peg con las micro devaluaciones, como ven, la variación suele ser esta, 0%. Entonces, lo más probable es que las diferencias diarias no paguemos nunca nada, porque el Banco Central todos los días sube un poquito. Entonces, como todos los días sube un poquito el dólar oficial, son 6 centavos, alrededor entre 6 y 9 centavos, siempre la variación diaria termina en 0% o tal vez positivo, como en este caso 0,3 o algún número muy chico, pero ¿en qué caso cuando estamos comprando dólar futuro deberíamos pagar nosotros las diferencias diarias? Cuando estos valores están en negativo, como por ejemplo este caso de acá de dólar febrero. Dólar febrero está en menos 0,11, entonces nosotros deberíamos pagar la diferencia diaria de 0,11. Pero como el Banco Central todos los días está haciendo el crawling peg, todos los días sube el dólar oficial, entonces todos los días se compensa la tasa implícita del dólar futuro. Entonces, en estos meses no se estuvo pagando nada prácticamente de diferencias diarias cuando uno compra un futuro. Entonces, la compra del dólar futuro es un seguro gratis, les llamo yo, porque realmente
como el Banco Central lo está moviendo todos los días y encima está vendiendo futuros, la cobertura es gratis. Es algo muy increíble de Argentina, pero bueno. Entonces, tenemos la garantía, de nuevo, repito, la garantía son 8 millones para los $800.000, donde yo los coloco en una cartera de bonos SER, y el 5% es para cubrir las garantías, que son 2,8 millones. Entonces, el total de cobertura que yo preciso para $800.000 son 11 millones de pesos. O sea, de 57 millones de pesos que saldría lo que yo tengo que pagar de acá al futuro, cuando venga el container o lo que sea, yo tengo que tener para operar de garantía 11 millones. Acá después, si quieren, yo les doy este Excel y el que me lo pidan por mail, bienvenido. Acá vos colocás, cada uno puede poner el precio que quiera. Sigamos con el ejemplo. Entonces, tenemos el resultado por el profit de SER de 302.000. Tenemos el resultado por el money market, $37.000. Entonces, el total de la cartera a fin del resultado de un mes son 11 millones 8, más, son 11 millones 8, que sería un resultado de 340.000 pesos. Ahora, acá puse para jugar interactivamente qué pasaría si la inflación sube más de se incrementa de 1%, y qué pasa si el futuro sube de $1. Entonces, tengamos cuenta este número que está acá. Ahora, con $800.000 de cobertura, con una garantía de 11 millones, ganamos a fin del mes 573.000 pesos. Ahora, supongamos que la inflación sube, en vez de, como viene subiendo, que yo calculé 3,50, 4,50, 5, supongamos un mes de 4% de inflación, que puede ser de acá a diciembre un mes de 4%, entonces vemos que la cobertura por inflación, porque tenemos en cartera los bonos SER, ya se incrementa a 562.000 pesos solo de la cobertura de inflación. Y supongamos que también se acelera el crawling peg. Pasa el futuro de 75, para este ejemplo, a 2 pesos más, que no es una locura. 2.400.000 de cobertura. Solo con que suba 2 pesos más, no, perdón, 75, sí, con que suba 2 pesos más del futuro contratado y la inflación llegue al 4 mensual, tenemos 2.400.000 de cobertura de algo que teníamos 11 millones invertidos para tener la diferencia para pagar una importación de $800.000. Así que esta cobertura es gratis, es hermosa. Perdón, me emociono tal vez hablando de esto, pero es increíble como en estos momentos uno puede tener una cobertura gratis, es impresionante. ¿Preguntas hasta acá? Volví. Por ahora no hay preguntas. Bueno, bárbaro. Entonces, esto es una cobertura gratis que se da en este momento muy particular de Argentina, que la verdad que lo estoy haciendo con muchas empresas y es exitoso. Vamos ahora. Ahora sí hay una pregunta. Sí. En esa operación, ¿qué dólar te estás garantizando? ¿Qué valor de dólar futuro? En este ejemplo, el ejemplo es, yo compré, el spot está a 72,14, compré dólar agosto al precio de ayer, que era 74,61, y el ejemplo es que el dólar subió a 77, pero lo podemos cambiar, acá está el futuro 77, vamos a dejarlo en 76, 75, y tendríamos 865.000. ¿Otra pregunta? Sí, ¿qué son esos costos que aparecen ahí, que figuran ahí? Ah, buena pregunta. Perdón, le iba a hablar y me olvidé. Los costos de esta transacción son la comisión del broker. Yo trabajo en Argentina con Balance Capital y trabajo en Estados Unidos con INTL y con Interactive Brokers. O sea, yo manejo dinero tanto en Argentina y en Estados Unidos. Acá en Argentina con Balance Capital, para mis clientes, la comisión es 0,10. Hay brokers que te cobran 0,20, 0,50, lo que quieran. Mi negocio no es matar al cliente, mi negocio es tener muchos clientes, entonces cobro lo menos posible. Es el 0,10% de la operación en pesos,
Después está el derecho que cobra ROFES, que es 0,14 de dólar más IVA. Pasado el tipo de cambio oficial son 9.000 pesos. El IVA al 21%, que son 16.000 pesos. El total de costos son 79. Esto que estoy acá de full coverage es ya descontado lo que son los costos, donde uno lo único que pagaría, entre comillas, son 79.000 pesos, pero gana 865. O sea, te sale gratis esta cobertura de los costos. O sea, supongamos que ganás nada más que 79.000 pesos, entonces quedarías en cero y estás cubierto. O sea, podés dormir tranquilo todo el año, importando lo que quieras, donde realmente está cubierto por cualquier variación de tipo de cambio oficial. Entonces, las próximas futuras importaciones, uno sabe que tiene la plata para afrontarlo, sin necesidad de tener dolarizado nada, ni recurrir al informal y demás. Es todo legal y uno puede dormir tranquilo para las futuras importaciones de acá a un año. Bien, podemos seguir. Bueno, entonces, espero que haya sido clara la exposición. Este sintético que yo estoy ofreciendo es increíble porque estás cubierto de dólar y estás cubierto de inflación. Entonces, y te sale gratis porque el costo es 79.000 y tener un profit de 800 es impresionante. Vamos a hacer un número más chico por las dudas. Vamos a poner $50.000, no, 500.000, $100.000. $100.000. El costo son 9.000 pesos y gana 108 en este caso. Entonces, la verdad que es muy económico y aparte es impresionante lo que uno puede obtener después. Bueno, ya estamos llegando al final casi. Vamos a hablar del tratamiento impositivo. Estas operaciones están grabadas para personas físicas. Espera un segundo que acá alguien se me justo. Hola, ¿me escuchás? Se quedó quieto Ramondi, parece que tiene problema de señal. Pensé que era yo. No, el que está ahí tieso es Ramondi. Ah, ok. Pensé que, como hizo un ruido mi computadora, mi computadora no, acá, pensé que era yo la que se me había cortado, ok. Ahí, No, ¿viste? Se fue Ramondi. bueno, ahora lo esperamos. A ver, le Sí. escribo para ver qué pasó. Rodrigo, podés, ahí está. Está volviendo. Ahí está volviendo. Me muteo. No, espera un segundo. Acá estoy. ¿Por qué no aprovechamos para decir por qué te parecía interesante esta charla? A mí me parece súper interesante esta charla. O sea, el tema es recontra interesante porque me parece que es la única manera para poder cubrirse respecto de las transacciones de hoy, pensando en un mes, en 2 meses, en 3 meses, para nuevas compras, para nuevas ventas. O sea, el dólar va mutando en su precio y cómo hacemos nosotros, sobre todo pymes, para, no sé, hacer una venta determinada sin saber con alguna certeza a cuánto va a estar el dólar, más o menos en el tiempo que nos paguen. Entonces, de esa manera, podemos pedirle ayuda a Alan o sacar las cuentas con el asesoramiento adecuado. Y me parece, considerando el dólar líquido que tenemos en la Argentina, es el único camino. Bien, bueno. No, Alan, ¿estás? Ahí lo tenemos. Sí, yo veo la presentación, lo veo adentro, pero no sé si está pudiendo hablar. A ver. O lo tenemos muteado y no lo dejamos. Ahí. Ahí. Alan, ¿volviste? Estoy muteado por el host. Ahí está. ¿Hola? ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí, ahora sí. Bárbaro, Listo. disculpa. No Bueno, tiene- bárbaro. No sé si hay una consulta hasta aquí. Sí, ya te la digo. Bueno, Eh, en este mercado, si la diferencia es significativa, ¿se aplica la teoría del príncipe? no la conozco, discúlpame. No, yo tampoco. Perdóname, prometo estudiarla y mandame un mail y la charlamos, pero no la conozco. Después, Alfredo hace otra pregunta, otra consulta. Si una pyme quiere acceder a este tipo de cobertura, ¿cómo debe proceder? ¿Necesita registrarse en alguna entidad? Bueno, eso es buena pregunta, no la hablamos. Como digo yo, lo que precisa es un agente de bolsa. Yo en mi caso trabajo con Balas Capital, donde se abre una cuenta de comitente que no tiene ningún costo, es como abrir una cuenta de un banco, es simplemente eso. Se presentan los últimos 2 balances firmados por el contador y por el presidente, se presenta los datos personales de las personas responsables y 2 papeles más y ya está. Con eso abrimos una cuenta comitente y adentro de la cuenta comitente hacemos todo este operatorio. Bien. Acá nos dice Gustavo, que estaba preguntando si la diferencia es significativa, se aplica la teoría del príncipe, es si el Estado devalúa demasiado. Bueno, es lo que vimos antes, estaba devaluando todos los días. Así que sí, si eso es, acá vemos que todos los días devalúa, entonces la tasa implícita es 0. Entonces eso significa que el crawling peg tiene un largo camino durante la vida de este gobierno. Perdón, interrumpo 2 segundos. La teoría del príncipe se refiere, si mal no recuerdo, cuando la entidad, el gobierno, por ejemplo, en este caso, hace una devaluación muy fuerte y pierde, el contrato pierde el equilibrio económico de alguna manera. Si por No, ejemplo ahora claro. de 22 se va a 120, ¿Qué pasa? pierde Buena, el equilibrio claro. económico. Dale, buena pregunta. ¿Qué pasa? Como estas son diferencias diarias, o sea, esto no tenés que esperar al final del camino, y todos los que intervienen en el mercado ponen sus garantías. Entonces, esto está cubierto siempre, ¿no? No es que tenés que ir a buscar la contraparte para que te pague. Esto al otro día ya vos tenés en la cuenta comitente acreditada la diferencia. Entonces, si llegado el caso, las personas que compraron, nosotros supongamos que compramos 100 contratos. Si estos 100 contratos, de la otra parte no es que lo compre una persona, tal vez lo compran 10 personas, 20, no, la verdad no sabemos quién está del otro lado. Entonces, a todos les van a descontar de sus cuentas comitentes la diferencia. En el caso de Argentina, el Banco Central está del lado vendedor. Entonces, por lo general, te lo va a devolver porque es el Banco Central. Y encima va a ser diario. Ahora el ejemplo que vos dijiste, vamos a poner, yo puse acá 75, pero vamos a poner 120 a ver qué pasa. Bueno, no llego más con 120. Vamos a poner la mano. No. Lo programé muy bien, me parece. Claro. Disculpas, me fui de Excel. 120 acá. Bueno, el ejemplo lo había preparado hasta 100, disculpen. Supongamos un dólar de 100 futuro. El caso de una cobertura con 1.400.000 pesos para 100.000 dólares nos da 2 millones de pesos cuando el dólar se va a 100. Y supongamos que la inflación se dispara, sigue, este camino sigue, es infinito. Y acá, vamos a agrandar un poco más el ejemplo, a 800.000 dólares como habíamos visto antes, no, se me va a escala, 20 millones, con $1 a 100. Bien, podemos. Acá preguntan, ¿las empresas extranjeras pueden comprar dólar futuro en Argentina? Sí, pueden comprar, pueden vender totalmente. Se hace el contrato, la cuenta comitente acá local, y sí, totalmente. Bueno, podemos seguir. Acá preguntan, ¿se puede entrar y salir en cualquier momento o hay que esperar el vencimiento? No, se puede, en el medio del contrato se puede vender o comprar la operación inversa de la que hayamos hecho.
y se puede salir en cualquier momento, sí, totalmente. Buena pregunta con respecto a las garantías, no lo nombré. Las garantías, mientras el contrato esté operativo, no se pueden tocar. O sea, ese 15% que uno deja en garantía, que igualmente está haciendo dinero porque yo lo coloco en una cartera SER, no es que está quieto, no se puede tocar mientras el contrato esté abierto. Bien. Bueno, por ahora no hay ninguna pregunta. No sé si vos habías terminado No, o te me falta nada quedaba más que la parte de impuestos, ¿no? de impuestos. Entonces, las operaciones tienen un impuesto a las ganancias del 35% para lo que es persona física y jurídica, pero, ¿qué pasa? Para una persona jurídica que lo aplica como cobertura para su negocio principal, está exento. Entonces, ¿cuál es? O sea, esto se habla, suponete que tenemos 2 millones digamos, de profit por la operación, tendríamos el 35% sobre este monto, pero si la empresa que lo está haciendo es para cobertura de su negocio principal, no se cobra ese 35%. Ahora, ¿qué pasa? ROFEX es agente de retención. Entonces, para responsables criptos y empresas, le quita el 5%, se lo retiene. Y entonces el contador tiene que presentar que no se lo retengan, básicamente, a la FIP avisarle que no, esta retención que hizo ROFEX corresponde a la operatoria normal de una cobertura transparente, entonces le tiene que devolver la retención y además está exento del 35% de ganancias. Y para el resto de los humanos sí, tiene 35% de impuestos a las ganancias, si es que uno gana, como en este caso, y también supongamos que sea al revés, que, no sé, compramos dólar futuro y no subió. Entonces, ahí el caso es el inverso, estaríamos perdiendo dinero, el quebranto queda como digamos, para ganancias como quebranto, pero dentro del mercado de futuros. No se puede aplicar el quebranto para el balance directo, sino para futuras operaciones de dólar futuro, con un ejemplo de una empresa que no sea solamente por cobertura, entonces que no tenga la actividad principal como cobertura, sí le cobrarían el impuesto a las ganancias, y si tiene un quebranto lo puede utilizar para el periodo que sigue, pero solo en este mercado, no lo puede aplicar para el balance. No sé si fui muy claro o me explayé mal, pero lo ideal es justamente utilizarlo como cobertura siempre. No, se entendió, me parece. ¿Alguna pregunta más? Por ahora no. Si es así, le podríamos dar la palabra a Juan Cruz, que me reemplazó en la moderación, porque yo tenía mucho ruido de fondo. Así que, bueno, te agradecemos un montón, Alan. Y Juan Cruz, bueno, no sé si querés vos agregar tu tema. No, excelente, gracias Lau. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Excelente el dólar futuro, Alan. Es más, yo creo que, a ver si me equivoco, para gobierno, para cualquier gobierno, ¿no? La utilización del dólar futuro vendría a servir de alguna manera para estabilizar la cotización, ¿no? Si hay mucha compra de dólar futuro, el mercado tendería a no pasarse esa cotización, ¿o es un delirio mío? Es el objetivo principal de los gobiernos siempre, para cualquier gobierno. Acá se utiliza por demás, porque hay otras, digamos, tenemos inflación. Entonces, con la inflación, sí o sí el dólar va a seguir subiendo. Si fuese un contexto donde no habría inflación, el dólar no tendría por qué subir. Pero lo que empuja siempre al dólar es la inflación. No es que el vender dólar futuro por el Banco Central va a calmar la devaluación. La devaluación se calma cuando no hay inflación. Bueno, como todos los miércoles de Cachipra, algunas novedades, que no hay grandes novedades por ahora. Yo creo que en un par de días va a haber novedades con respecto a lo que es mercado de cambios.
famosa 70-30, que lo último fue la 70-68, que de alguna manera ordenó todo, tiene vigencia hasta el 31 de julio. Yo creo que eso se va a postergar por lo menos un par de semanas más. No creo que el 31 sea el último día. Todavía el Banco Central hasta hace un ratito no sacó ni una comunicación al respecto, pero supongo que va a haber una prórroga más de por lo menos 2 semanas. Sería bueno hacer mucha cobertura de dólar futuro. Sí, sí, o sea, esto es un instrumento muy bueno para dormir tranquilo. Sí, tal cual. Cuando vos sabés que tenés que hacer un pago de importación, esto te ayuda. Con un par de comentarios. No sé si le escucharon a Todesca, que el otro día dijo que el mercado, la regulación del mercado de cambios, el corralito de alguna manera, es útil para mantener la estabilidad. De alguna manera con esto nos está avisando que parecería que vino para quedarse, ¿no? Por otro lado, hace unos días la CDA envió un petitorio al Banco Central. Los últimos que hizo el Banco Central surtieron efecto. En su momento con la 70-30 y el tema de las consultas. En este caso fueron varios puntos que le pidió la CDA al Banco Central. Yo creo que van a acceder en varios, porque es muy lógico lo que le está pidiendo. Lo que me pareció más interesante es el tema de los pagos anticipados, el vencimiento. Hoy tenemos un plazo de 90 días, tanto para anticipo como para pista, y lo que es anticipo, especialmente para los que vienen de China, terminamos muy justo con los plazos. Llega a haber un problema o tiempo para producción y ahí quedamos vencidos. Y al estar vencidos automáticamente nos restringe la posibilidad de pagar anticipadamente. La CDA está pidiendo pasar anticipos de 90 a 180 días y los pagos vista dejarlos a 90 días. En general es lógico. Otra consulta, otro pedido que le hace es el tema de las consultas. En su momento, con la comunicación 12020, el Central puso un formulario. A mi entender, esta consulta no va a tener respuesta positiva, porque creo que de alguna manera cuando el Banco Central manda algunos conceptos a consulta, es más que nada para no decir que no se puede hacer ese cierre de cambio, ¿no? Sabemos que las respuestas del Banco Central son pocas. El otro día estuve hablando con varios bancos, no tienen respuestas, salvo el Banco Nación, que sí, me dijeron que tienen un 10-15% de respuestas de central, eso es bueno, pero en general no hay muchas respuestas. Otro punto, que es positivo, pero veo un posible problema futuro. La CDA le está pidiendo al central que tome en cuenta los courier, porque hoy para el conteo de la cuenta corriente de la 70-30, el 2.1, no los tiene en cuenta, porque ahora solamente SEPA IMPO, y en SEPA IMPO no están los courier. Todo lo que es destinación simplificada no entra en SEPA IMPO. Entonces les está pidiendo que los incorpore, lo cual sería fantástico porque hay empresas que pagan mucho por courier, pero un riesgo que yo le veo es que si incorporan los courier a SEPA IMPO, también los puedan incorporar a SECOESPO. Hay muchas empresas que exportan vía courier, y como el SECOESPO no tiene, el courier no tiene seguimiento en SECOESPO, no hay denuncia al Banco Central, no hay riesgo por ese lado. También está pidiendo el tema de los originales, porque por norma central, los courier deberíamos tener un documento original del courier. No siempre sucede, los courier en su momento dijeron que lo iban a hacer, no todos lo hacen, se niegan, es complejo, y lo que es anterior al 2 de septiembre de 2019 no está. Entonces, están viendo a ver qué medida tomar con esto, ¿no? Para simplificarlo.
Otro punto, que esto es para los exportadores, sucede que el banco tiene que verificar el permiso de embarque en Secoexpo. Si vos exportaste hace 3 días, hoy ya es un cobro de exportación, no es cobro anticipado ni cobro vista, es cobro de exportación. Pero si el permiso de embarque todavía no figura en Secoexpo, el banco no te lo toma, porque no ve el permiso de embarque. Si vos lo haces como cobro de exportación, cobro anticipado de exportación, porque necesitas los fondos ya, que es muy común, después tenés que hacer un cambio de concepto. Entonces están pidiendo o solucionar esto o dar alguna celeridad. Y bueno, y el tema de los cierres de cambio simultáneos. Cobro de EXPO y pago de IMPO. Hay bancos que se niegan a hacerlos, por un tema operativo, y yo creo que es por un tema de riesgo también, ¿no? Que les cuesta asegurar que no haya riesgo con eso. Esos son los puntos más importantes que presentó la CDA. Me parecieron realmente muy buenos y creo que algunos los van a tener en cuenta. Lo más importante sería los plazos para documentar los pagos anticipados. ¿Alguna pregunta? Sí, no. Sí, puede haber novedades de regulación respecto a liquidación de divisas por Expo. Yo las vengo esperando hace tiempo, porque por lo menos yo creo que lo que sería fundamental es ampliar el plazo de 5 días hábiles, lo mínimo, ¿no? 5 días hábiles de plazo para liquidar las divisas de un cobro de exportación, llevarlo por lo menos a 10, 15 días. No creo que sea algo que al mercado le afecte tanto, pero para el exportador que tenga, en vez de 5, que tengas 15 días para liquidar las divisas sería una ayuda, ¿no? Mismo operativamente, porque desde que recibís el aviso del Banco Central, de tu banco, tenés 5 días y es muy corto el plazo. No hay un bloqueo automático, simplemente el no cumplimiento de esos 5 días es un informe de la entidad financiera. Pero es un riesgo más, ¿no? No se congela el tipo de cambio, como en su momento, que al vencimiento se te congelaba el tipo de cambio, el del día de vencimiento o de cierre de cambio, de los dos el menor. Todavía eso no pasa. Pero novedades para Expo no hay. No sé si va a haber, sería bueno que haya algunas nuevas. Y yo creo que tenemos que estar atentos al 31 de julio a ver qué dice el Banco Central sobre todo el funcionamiento de 70-30. Bien. Para mí lo que sí vino a quedarse es el tema de no tener dólares bajo el colchón para hacer un pago de importación. Bien. Acá, con respecto a lo de los bancos, Daniel te decía que él creía que porque se pierde en el negocio del spread. Pero bueno, ya quedó como lejana el comentario. Bueno, nuevamente agradecerle a Alan, a Juan Cruz por la colaboración de siempre, y en principio los espero el próximo miércoles, que vamos a tener como invitados al Banco Nación, especialmente al responsable de las filiales del exterior, porque le vamos a hacer foco en los servicios que dan esas filiales y cómo nos pueden ayudar a nosotros exportadores o a nosotras exportadoras para apalancarnos con el banco, ¿no? Para ayudarnos a generar o dar créditos a nuestros potenciales compradores en destino, donde el banco obviamente tiene sucursales en el exterior. Les vamos a mandar la presentación y el video grabado de hoy. Y ahora sí le doy la palabra a Rodrigo para que se despida. Bueno, la verdad, el tema recontra interesante. Yo les voy a contar una anécdota Se te está con un cliente ayer que dice, nosotros no estamos para eso, nos estamos aprovisionando, no nos dedicamos a la bolsa, me contestó una cosa así. Y yo le dije, nada más lejos, esto es para que sepas cómo tenés que tomar las debidas coberturas
para cuando importes y exportes. O sea, si te querés dedicar a la bolsa en algún momento, no sé, llámalo a Alan, pero esto es para que estés al tanto de cómo tenés que tomar una cobertura para saber cuál, o tener una idea de cuál va a ser el precio del dólar en el futuro y no tengas pérdidas, nada más que para eso. Y ahí lo entendió. Entonces, eso me despertó la necesidad de comunicarme con varios. Y no, a Dios gracias, era una excepción, y no tuve que explicarle a todos qué es lo que era el dólar futuro. Pero me hizo pensar que sí, o sea, en la pyme, este tema tiene que estar en la cabeza del que dirige. Por eso me pareció súper pertinente que Alan nos contara de esto. Y también que Juan Cruz nos contara también que no había colisión con la normativa bancaria, el hecho de echar mano a este tipo de herramientas. Así que muchas gracias, Alan, muchas gracias, Juan Cruz, muchas gracias, Laura, por poner la buena onda que hace que estos eventos sean como son. Bien. Bueno, me olvidé de alguien especial que se sumó por primera vez a nuestras charlas, que es Aníbal, que nos va a estar ayudando más que nada en la coordinación técnica de estos encuentros, así que, y fue Aníbal el que restauró la sala de espera, así que mil gracias, Aníbal, por ayudarnos. Así que, bueno, nos vemos el miércoles que viene. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, chicos. Chao, hasta luego, buen día. Hasta luego. Chao, gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego. Quédate un segundo, Laura. Sí, Aníbal también quédate un toque, así te presento a Rodrigo. ¿Qué?